Asociado a Diego Monraz, el director del sistema de transporte eléctrico y el creador, el impulsor del nuevo sistema de movilidad Macrobús. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Raúl, y a todo el auditorio. El Macrobús, ¿no? ¿De qué hablamos? Macrobús. Podemos hablar del pretren, podemos hablar también del tren eléctrico. Bueno, que mucha gente se pregunta por qué suspendieron el pretren a Tonalá si ya estaba todo listo para que entrara el pretren, que según la gente, los usuarios, y tú tendrás seguramente la división exacta, el pretren funciona bien. Funciona bien. En la ciudad de Guadalajara, en zona metropolitana, Raúl, tenemos 250 rutas de transporte. Cada ruta tiene en promedio 33 unidades por ruta. Tienen algunas funcionando 25 años a la entrada del Citecosome, pero otras tienen 70 años funcionando desde cuando se creó la Alianza de Camioneros. Cuando de manera muy sencilla hay quien nos dice deberían de reestructurar toda la red de transporte de la ciudad, no estamos midiendo las palabras. Es un asunto que, si tú recordarás también, hace un par de décadas el ingeniero, célebre ingeniero Matute Remus, se complicó y no pudo llevarlo a cabo. No es sencillo, Raúl. Cuando tú tienes a miles de familias, tanto de transportistas como de choferes, mecánicos y administrativos, trabajando detrás de esta labor, que más o bien la desarrollan legal y también de manera legítima, hay que platicar siempre con ellos. Hay algunos transportistas que están dispuestos a hacer el cambio, otros que se resisten. Hay muchos intereses de por medio. Llevamos casi 2 años y medio platicando de esto. Cuando se intentó implantar el sistema pretren, se aventó una primera línea sobre la avenida Vallarta y se habló de hacer otra hacia Tonalá, pero nunca se dijo qué se iba a hacer con las rutas que actualmente pasan por ahí, por Río Nilo, por Periférico, entrando a Tonalá, Tlaquepaque, etcétera. Macrobús tiene algo especial, que puede incluir a los choferes, a los dueños de los camiones, a sus mecánicos y a los administrativos, a miles de familias que de ahí viven, que ese es su patrimonio, y no los lanza al desempleo, sino que los incluye y les enseña una nueva forma de trabajar, del hombre camión a la empresa. Ese es un valor del que pocas veces nos detenemos a reflexionar quienes evidentemente no conocen del transporte. Así nos pasa a los políticos cuando entramos por primera vez a asomarnos al tema del transporte. Parece sencillo, pero adentro hay una gran cantidad de intereses, hay una gran cantidad de personas también que a eso se dedican y que algunos son un poco mañosos, hay que reconocerlo, y algunos otros saben que su negocio hoy ya no les está representando un ingreso para su familia y requieren cambiar. Cuando el pretren se hizo, se pensaba encimar una ruta donde ya había 4 o 5 rutas más encimadas. ¿Qué iba a pasar? Que para nadie iba a ser negocio, que todos iban a quebrar y se iban a pelear entre ellos. No podemos seguir encimando rutas sobre rutas, luego eso trae como consecuencia las carreras, los accidentes, los rebases en segunda o tercera fila, todo esto que todos los días tú en tu programa hablas sobre accidentes en el transporte y van acumulando las muertes y los accidentes y los pleitos entre transportistas. Lo que la ciudad requiere es que pensemos en grande y que renovemos, que hagamos la modernización del transporte por un lado, pero siempre y cuando sea de manera incluyente. Si no, Raúl, no vamos a hacer nada. No puedes tú desplazar a toda esta cantidad de gente así nada más. Macrobús lo puede hacer. Otras modalidades que se han pretendido hacer, por eso han sido rechazadas, por eso han sido tan difíciles de llevar. ¿Cuánta gente trabaja en el sistema de transporte? Mira, ¿cuántos camiones, cuántos milibuses? tenemos 5,000 camiones en la ciudad y sabemos que por cada unidad de las normales del transporte público convencional se mueven 60 pasajeros por unidad en su hora pico. Hace 10 años se movían 1,000 personas por unidad. Hace 5 años 800, hoy 600. A cómo va el nivel de desocupación del transporte público y que esto se convierte en más carros en la calle causando más tráfico en la ciudad, estaremos en un par de años en 400 usuarios y en ese momento quebrarán o tendremos que llegar a subsidiar todo el sistema o todo el modelo de transporte porque ha quedado obsoleto. La gente ya no lo quiere usar y está gastando su poco patrimonio que con mucho trabajo logran en un auto que va a contaminar más y que va a hacer más difícil la vialidad en la ciudad. Oye, pero no debería estar pasando al revés, que dejáramos el auto en casa, que no aspiráramos a comprar un vehículo más, sino más bien transportarnos en transporte público eficiente, limpio, seguro,
Eso están haciendo hoy las ciudades, las grandes metrópolis de todo el mundo. Te doy varios ejemplos. Toluca, en el Estado de México, gobierno priista, por cierto, Peña Nieto, lo conocemos al gobernador del Estado de México, está construyendo 2 tipos macrobús, 2 sistemas BRT. La Ciudad de México tiene planeadas 10 líneas, ya construyó 3 y va por otras 4. No tiene hoy arrancado ningún proyecto de metro ni de tren ligero. Insurgentes es la primera. Insurgentes, extensión de Insurgentes Sur y Eje 4, porque fueron en dos etapas, con trazos muy largos, que es Insurgentes, tú sabes, la avenida más grande del país. Bueno, yo creo que en Latinoamérica. De Latinoamérica, sí. Entonces hizo en 2 espacios. León tiene el suyo, sabemos que en Mexicali, sabemos que en Monterrey, sabemos que en muchas otras ciudades, Aguascalientes, están pensando hacer estos sistemas, porque generan la posibilidad del cambio, que aquí en Guadalajara ya lo empezamos este año, y que todas las ciudades en América Latina, en Norteamérica, en Europa, en Asia, lo están haciendo también. Este modelo tiene que seguir avanzando, sabemos que no es sencillo, sabíamos que nos íbamos a encontrar con una serie de intereses en el camino. La primera ruta, la verdad, salió mejor de lo que creíamos en tiempo, en costo, en forma. Hoy hay ya 125,000 personas, 125,000 usuarios, que todos los días se mueven de manera más digna. Ya tienen hoy que llueve un techo que los ampare de esperar la unidad, saben que va a llegar con puntualidad, saben que el chofer no los va a maltratar y saben también que al abordar a otras formas de transporte como los alimentadores del macrobús o el tren eléctrico va a recibir descuentos. ¿Es un modelo perfecto? No. Con un solo corredor solucionamos la ciudad. Tampoco, Raúl, nadie ha ofrecido eso. Lo que sí podemos ofrecer es que hoy hay 125,000 zapatillos que vienen desde Tlajomulco, desde Tlaquepaque, llegan a Guadalajara, que hoy se mueven de manera más segura. Con esto solucionamos el movimiento de la ciudad. No, necesitamos hacer una red completa de transporte como lo tienen las grandes ciudades del mundo. Y vienen, ¿cuántos kilómetros se referirían? se requieren por lo menos 100 kilómetros en esta ciudad, como un mínimo. No es ni siquiera el ideal, pero es el mínimo que deberíamos de tener. Hoy tenemos solamente los 24 kilómetros de las 2 líneas de tren ligero más los 16 nuevos del Macrobús primer corredor. Estamos hablando de que estamos a una tercera parte del objetivo. Necesitamos hacer por lo menos otros 60 kilómetros más y esa es la apuesta para los próximos 3 corredores. Y así sentiremos que sí nos lleva a cualquier lado. Así sentiremos que podemos trasladarnos de oriente a poniente, de norte a sur, salir a la zona también de Tlajomulco, llegar al aeropuerto o al Salto, que si tú te vas mañana a las 6 de la mañana te darás cuenta que para llegar al Salto va una hilera interminable de camiones de transporte de personal y unas hileras también muy grandes de vehículos que todo el mundo se traslada a trabajar al corredor industrial del Salto y no hay otra forma de llegar porque o tienes que abordar 3 o 4 camiones y perderías 2 horas en la ida. Necesitamos sistemas de transporte más eficientes y la única solución es multimodal. ¿Qué significa esto? Que un tren no va a arreglar todo el problema, que una línea de macrobús tampoco, que una línea de pretren no es la solución de la ciudad, pero sí todas en conjunto, pensadas ahora sí de manera sistémica como una solución integral y que ya empezamos. En un par de años uno no llega a la solución de un rezago de 70 años o de varias décadas. Hay muchas preguntas, ¿no?, a lo largo del funcionamiento de esto. Déjame ir preguntando algunas de ellas. Por ejemplo, ¿por qué se privilegió al mismo grupo de camioneros de toda la vida? ¿Por qué no se buscaron nuevos socios? ¿Por qué dejar otra vez el transporte público de Guadalajara, bueno o malo como queramos, otra vez en manos de este punto? Es una interesante pregunta que a mí me da mucho gusto contestarla porque uno le va entendiendo más a esto. A ver, los transportistas de Guadalajara tienen que mejorar el transporte de la ciudad. Los comunicadores de la ciudad son los responsables de que esto mejore. Y hasta nosotros los políticos vamos a ser con los que la ciudadanía va a tener la esperanza de que mejoremos las políticas de su ciudad. Los transportistas del DF no van a venir a Guadalajara a hacernos el transporte mejor, ni los de León, ni los de Colombia, los de Brasil o los de Nueva York. Es con nuestra gente, como debemos, de manera digna y también de manera humanista, llevándolos a hacer un mejor servicio, una mejor forma de trabajar para que brinden un beneficio a la sociedad. Créeme, Raúl, que si hubiéramos traído transportistas de Alemania, 1, no hubieran venido y 2, los hubieran rechazado la gente de aquí. Hay un celo muy fuerte porque seamos los tapatíos los que mejoremos nuestra ciudad, con nuestros arquitectos, con nuestros constructores,
con nuestros comunicadores, maestros o políticos. Los transportistas no son sino otro gremio más que compone